Bueno, la fecha que se decidió para hacer esta fiesta es el 3 de agosto, domingo 3 de agosto, ahora del corriente año, y bueno, ya estamos organizando todo, digamos, para realizar lo que es el acto protocolar, que como se conmemora los 50 años de la escuela, entonces obligatoriamente hay que hacer un acto con autoridades, con fundadores, docentes, entonces se está organizando eso y a partir de eso también se organiza el almuerzo que como anteriormente se hacía cena, este año no es que se decidió hacer almuerzo, sino que se tuvo que hacer el almuerzo por el acto, porque el acto al realizarlo en la mañana, entonces tuvimos que hacer el almuerzo, porque si se hubiera sido que cena, el acto tendría que haberse hecho por la tarde un día sábado, son muchas horas de distancia que hay entre el acto y la cena, entonces hay que tomarse que después del acto la gente tiene que ir a almorzar o cenar, y entonces es mejor hacerlo con almuerzo. El acto va a ser en el establecimiento educativo. ¿A qué hora tiene la hora, digamos, de inicio? El acto sí va a ser frente al local escolar, al centro educativo, y dará comienzo a las 10 horas. Sí. Finalizado esto, van a pasar al salón. Finalizado el acto, que bueno, el acto protocolar va a ser con el recibimiento de las banderas de ceremonia, el recibimiento de las autoridades que vengan, además de eso hay la entonación del himno, hay palabras de los docentes, de la gente de la cooperadora, y después hay un número alusivo con los chicos, y también hay una entrega de presentes a los docentes que han sido docentes de la escuela y a los fundadores. Y después de eso cuando se culmina el acto hay una recorrida por el colegio de la gente que quiere recorrer, hay muestras de fotografías, muestras de, por ejemplo, desde el inicio de la escuela hasta la actualidad con una muestra de fotografía. Y después se pasará a las 12:30 al salón para hacer el almuerzo. Como se hacía la cena todos los años, se realiza el almuerzo. Bien. Tradicional el almuerzo en esta oportunidad en cuanto al menú. ¿Qué tienen preparado? Bueno, el menú es como se hizo siempre, el fiambre estacionado, la mayonesa de aves, que lo prepara la cooperadora, y después se va a dar pollo a la parrilla con papas y postre y vino y gaseosa y soda, como se dio siempre. ¿Esta escuela siempre funcionó en el mismo predio? La escuela siempre funcionó en el mismo predio, o sea, el aula se creó y se levantó el aula y comenzó a funcionar en 1962, o sea que ya habría pasado los 50 años, pero lo que pasa es que se toma siempre de cuando se da al Consejo General de Educación. O sea, anteriormente la comisión, los fundadores iniciaron esa escuela porque veía la necesidad de que, o sea, estaba dando clase en el club. Y entonces el club dona un terreno para que se edifique un aula. Entonces, un aula particular, digamos, para que los chicos fueran todos al mismo lugar y se congregaran no en casas de familia, sino en un lugar definido. Entonces, en 1962 comienza a funcionar el aula con el aula y un baño que lo funda la cooperadora, o sea, lo hace la cooperadora, digamos, la primer cooperadora que se hace el edificio. El gobierno no dio dinero para el edificio. Lo hace la cooperadora y el club, el edificio. Y bueno, comienza a funcionar hasta el año 64, que se le da al Consejo de Educación. En 1964 pasa al Consejo General de Educación y ahí, bueno, por eso tomamos la fecha de 1964, la fecha de los 50 años, porque es cuando se le da algo al Consejo General de Educación. En ese tiempo se llamaba Consejo General de Educación, no sé en este momento cómo se llama, pero era Consejo General de Educación. Y bueno, y de ahí se comienza a seguir haciendo los almuerzos. Desde ese año que se da al gobierno, en 1964, se comienzan a hacer almuerzos o cenas o eventos para seguir manteniendo el local escolar y seguir manteniendo todo el funcionamiento de la escuela. ¿Quién ha sido la primera docente que estuvo allí? Bueno, la primera docente que vino particular, digamos, cuando en 1962 comenzó a funcionar el aula, fue la señora Olimpia de Pautazo.
una mujer de un miembro de la cooperadora, de un fundador, de gente que vivía en la zona y que era docente y se desempeñó como primer maestra, digamos, cuando la escuela comenzó a funcionar no como escuela de gobierno. Y la primer docente que fue enviada por el gobierno de Córdoba, digamos, fue la señora Miriam Carranza de Pelayes, que ahora en este momento está viviendo en la localidad de Tancacha. Ah, bien. Va a estar esa gente, digamos. Se han invitado a todas, se van a invitar a todas las docentes. Posiblemente, no sé, la señora de Pautazo, que es una de las mujeres más grandes, y yo creo que debe estar rondando en los 90 años o más. Y la señora de la Carranza dijo que ella va a asistir. Va a asistir porque la estuvimos viendo hace unos días y dijo que sí, que va a asistir como ser una de las primeras docentes enviadas por el gobierno. ¿Quiénes han sido los primeros niños que asistieron a estas clases? Bueno, ahí... Y bueno, como niños de la zona tenemos los familiares, hijos de Orechia, Amioni, Carle, Somale, me incluyo como uno de los primeros alumnos porque yo empecé el primer grado en 1962 cuando se abrió la escuela. Y bueno, de ahí cursé todos los grados hasta sexto grado en la escuela esa. Y bueno, Tófolo también fueron uno de los primeros docentes. Bueno, hay varios, porque en ese tiempo la escuela contaba con quizá 8, 10 o 12 alumnos cuando se abrió la escuela. Pero algunos Caudana también hubo, mucha gente de la zona que estaba en la zona, Rodríguez, Pitavino, que bueno, vinieron después porque ya los chicos son mucho más jóvenes, pero los primeros alumnos hay que contar con Carles, Somale y Orechia, y algunos ahí Rodríguez Biotto, que son eran los que más estaban en la zona. Claro. Gente que vivía allí en las inmediaciones. ¿No había otra escuela cerca en esos tiempos? En ese tiempo estaba Colonia La Lola. Porque Colonia La Lola, la escuela 9 de julio de Colonia La Lola es mucho mayor que la nuestra, quizás ya esté llegando a los 60 y casi 70 años, no debe faltarle mucho. Pero claro, nos quedaba un poco retirado a la zona nuestra, teníamos que hacer unos 10, 15 kilómetros para llegar a la escuela, cuando así la zona con 5, 10 o 6 kilómetros se llegaba bien a la escuela. Y ya incluso se estaba dando clase en el salón, en el año 58, 59, no recuerdo bien, se daba clase en una habitación del salón y entonces ahí concurría. Y ahí estaba dando clase una maestra que después volvió a dar clase en el aula de la escuela, que es una chica Caudana, Leonides Caudana, que en ese tiempo también paraba en casas de familia y daba clase en el salón. Y ahora esa chica también se convocó, creo que una de las docentes que va a venir también estuvo dando clase anteriormente, en el año 64, pero antes que viniera la maestra nombrada por el Consejo. Claro, bien. No sé si hay algo para agregar Bueno, quisiera solamente a partir de hablar también de algo de la cooperadora fundadora, del primer presidente que tuvo, que bueno, el primer presidente que tuvo la cooperadora fue don Clodomiro Rodríguez, que muchos lo conocen en el pueblo por Dominguito Rodríguez Biotto, que es un hombre que estuvo viviendo en la zona muchos años, fue prácticamente nativo de la zona, y bueno, fue uno del precursor, digamos, fue el primer presidente que tuvo la cooperadora y uno de los fundadores. Ajá. ¿Quiénes los acompañaron en aquella época en la comisión? Y bueno, estaba Orechia Helio, había dos Amioni, Edvino y Constantino Amioni, estaba José Somale, que es mi papá, estaba mi tío Somale, también Miguel, estaba don Miguel Tardivo, estaba, bueno, después vinieron Ricardo Pitavino, Víctor Somale, estaba don Sebastián Carle, como fundador, había gente Biotti, que es una gente que ya se retiró de la zona, que hace muchos años que se fue, Albano, una gente Albano, Amioni también, otro de los Amioni, que don Osvaldo Amioni, Nelson Tófolo, que fue también uno de los fundadores, miembros de la cooperadora. Sí, hay varios, a lo mejor me estoy olvidando de algunos, pero la lista y la nómina es la gente. Caudana también, Orlando Caudana fue uno de los fundadores de la escuela, el hermano Elmido Caudana, también otro de los colaboradores que estuvo colaborando, y después vinieron otros presidentes más que estuvieron siguiendo la nómina, varios presidentes, Américo Cirolesi, Abel Pleitavino.
bueno, también fueron presidentes y han hecho mucho por la escuela, estuvieron colaborando en varios años. Don Ricardo Pitavio también fue presidente de la cooperadora varios años. Así que son toda gente que han estado como colaboradores y fundadores.